Hola, hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir esperando que se conecten. Como les anticipé, les pedí que traigan sus dudas. Los que se vayan conectando, de a poquito, traten de ir poniendo en el chat de manera clara y objetiva su problema y sus dudas, ¿sí? En lo posible, si saben sus diagnósticos, traten de ser lo más explícitos y claros posibles. En esta instancia del mareo, que es un tema muy abstracto, ¿sí? Por la razón de que el oído aloja en su interior este sistema microscópico que es el órgano vestibular y que desde esa miniatura, desde esa pequeñez, altera todo nuestro equilibrio, nuestra mente y nuestro ser. Entonces, poder entender y hablar en términos comprensivos desde la comunicación es necesario ser muy explícito. Por eso, lo primero que tenemos que entender, ¿sí?, es la diferencia entre lo que es el mareo, el vértigo y la inestabilidad, que son los grandes síntomas que genera este sistema cuando está lesionado o cuando no está funcionando bien. ¿Y qué sucede? En esas dos instancias, cuando el sistema no está funcionando bien, puede ser porque tengo una lesión o enfermedad, o puede ser porque el sistema está desorganizado o desadaptado. En la primera condición, cuando hay enfermedad, cuando hay lesión, cuando hay enfermedad o cuando hay lesión, generalmente lo vamos a poder visualizar a través de estudios complementarios. En torno a lo que es el sistema vestibular, el estudio principal actualmente es la videonistagmografía y el VHIT, ¿sí? Con ese estudio yo puedo ver lo que está pasando en el oído puntualmente, en el vestíbulo, ¿sí? Lo que estudia es cómo está la función de ese vestíbulo. Ahora, puede pasar que el estudio no me dé mal, ¿sí? No se halle un problema en el estudio. Ahora, eso no significa que no exista un problema. ¿Bien? ¿Qué tipo de problema? Desorden o desadaptación principalmente. ¿Y eso por qué sucede? Fácil. Es como cuando una persona intenta correr 10 cuadras en 3 minutos. Una persona normal, por ejemplo, oficinista, intenta correr 10 cuadras en 3 minutos. Probablemente no lo pueda hacer. Y por eso no significa que esté enfermo, pero sí se va a sentir mal, ¿sí? Y esto nos habla del aspecto también psicofísico de este tipo de cuadros. Entonces, eso empieza a explicarnos cuál es esta desadaptación. Muchas veces, por no decir en una gran mayoría, le estamos pidiendo al cuerpo y a nuestra mente que haga más de lo que está preparado para hacer. Y esto no significa que no pueda, significa que no está preparado o porque no lo preparamos o porque de repente nos empezamos a sobreexigir de una manera para la cual no estábamos listos. ¿Bien? Entonces, un concepto importante es que cuando aparece este tipo de problemas, necesitamos hallar la paciencia necesaria, ¿sí?, para transitar por el problema. Porque el cuerpo y la mente necesitan asimilar y resolver todo lo que está pasando. ¿Bien?
Y esta es la parte que a muchos no les gusta, pero es el gran negocio que cuando una persona con un problema vestibular comienza, tiene que enfrentar. Porque el mareo viene para mostrarle una parte de su ser interior, de su centro, de su eje, de su mente en equilibrio, que no está en ese equilibrio, ¿sí? Y lo tiene que recuperar. Entonces, para poder comunicarnos de manera clara, tenemos que entender que el mareo es una confusión ambiental. Por eso, muchas personas que dicen tener mareo en realidad no tienen mareo, ¿sí? El mareo es una condición bastante compleja de tener. No es tan fácil tener mareo. Tengo que tener una lesión, tengo que tener un desorden, pero mi mente tiene que estar un poco desorientada en sí misma. La parte mental. Y hablo tanto de la parte mental, primero, porque desde lo científico sabemos que, por ejemplo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada generan que estos cuadros se alarguen en el tiempo y sea mucho más difícil su resolución, en primer lugar. En segundo lugar, sabemos por evidencia científica también que estos cuadros generan más ansiedad que otro tipo de problemas. Y yéndonos a la otra vereda, la de no ciencia puramente empírica, este tipo de cuadros se da de esta forma. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular está conectado a un montón de áreas del cerebro que son claves en nuestro día a día y en nuestro desarrollo, ¿sí? El sistema vestibular empieza a funcionar apenas nacemos, no es que, y incluso funciona ya en el vientre materno, ¿sí? ¿Por qué? Le está dando a nuestro sistema, principalmente a nuestro cerebro, orientación en el espacio. Le está diciendo cómo está posicionado nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si nuestro cuerpo está pretendiendo ir para allá y nuestra cabeza está pretendiendo ir para allá, el resultado de la ecuación es el mareo. ¿Bien? ¿Quién se marea? El cerebro. Nuestra mente quiere ir para allá, nuestro cuerpo quiere ir para allá, el cerebro se marea. ¿Bien? Entonces ahí se empieza a explicar un poco el porqué del problema que nos viene a mostrar un desorden interno en torno a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a nuestra mente, más allá de que sean generador de ansiedad. ¿Bien? Entonces, el mareo es una confusión ambiental. Eso en cuanto al mareo. Entonces, muchas personas van al médico a contarles que están mareadas y en realidad muchas veces están refiriendo a otro tipo de cosa que no es el mareo y puede ser el vértigo, ¿sí? Entonces empezamos a diferenciar mareo por un lado, vértigo por otro. ¿Bien? Mareo es confusión ambiental. Vértigo es cuando se me mueven las cosas. Es una ilusión de movimiento. Les voy dando la bienvenida a los que se van conectando. Y si hay algún paciente mío que tuve la oportunidad de reposicionarle los otolitos, sabe que el vértigo se vive en primera persona y que cuando nos acostamos todo empieza a girar. Eso es vértigo. Y es una ilusión, porque no es real. Estoy viendo que todo se mueve, pero en realidad no se está moviendo todo. Es mi sistema que lo está generando. Eso es el vértigo. Puede pasar que se me dé vuelta, yo estando sentado, de repente me empiece a dar vuelta la habitación. Ahora yo estoy sentado, quieto. Sin embargo, siento que la habitación, y ni siquiera es una cuestión de sentir, yo veo que la habitación empieza a dar vuelta, y a veces no para por una hora, ¿sí? El otro día alguien me preguntó sobre vértigo, diciéndome que tenía 30 años de vértigo. Vivir con 30 años de vértigo es muy difícil, porque es totalmente discapacitante, ¿sí? De hecho, nosotros cuando hacemos evaluación del sistema vestibular, lo que vemos es el grado de discapacidad, porque el vértigo es discapacitante. En general, las consultas por vértigo que hacen rehabilitación no son vértigos sumamente discapacitantes. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un vértigo tal, ¿sí?,
lo lleva al punto de la depresión y entonces termina más consultando en psiquiatría con una vida bastante limitada, ¿sí? Esos casos existen, pero en general no son los que llegan a consulta porque ni siquiera perciben el deterioro, ¿sí? Entonces, estamos hablando dentro de ciertos términos, ¿sí? De personas y funcionalidades. Entonces, mareo, confusión ambiental. Vértigo, ilusión de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si algo no se me mueve, vértigo no tengo. ¿Bien? Entonces probablemente tenga más mareo. Entonces cuando voy a hacer la consulta, le digo, siento o tengo vértigo. Tengo vértigo. Ahora, el mareo por un lado, el vértigo por otro y la inestabilidad, que es otro gran síntoma discapacitante que sufren muchos, jóvenes y no jóvenes. La inestabilidad es esa sensación de pérdida del equilibrio, ¿sí? Que se aumenta de nivel, se va transformando en riesgo a la caída y termina muchas veces en caída. Y de hecho, los tratamientos apuntan a disminuir la cantidad y la frecuencia de caídas. ¿Bien? Entonces, viene el paciente a consultarme y me dice, Juan Pablo, estoy mareado. Y en realidad muchas veces está sintiendo inestabilidad. Entonces, para comunicarnos de forma clara y que sea efectivo y eficiente el tratamiento y los diagnósticos, tenemos que entender cuál es el síntoma que nos domina. Vértigo, mareo o inestabilidad. Bien. Entonces, eso lo tengo que tener bien en claro. Al que no le queda claro, o lo puede googlear qué es el mareo, qué es el vértigo y qué es la inestabilidad, o me lo puede preguntar directamente. Pero yo tengo que llevar a la consulta el síntoma claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el profesional de la salud que tenemos enfrente, con todo el ánimo de querer ayudarnos, pero quizás en desconocimiento de cómo se indaga un paciente vestibular, puede que crea y acepte y tome tal cual lo que nosotros le decimos. Entonces yo voy y le digo al profesional, tengo mareo y en realidad tengo inestabilidad, y el profesional de la salud tomó como que tengo mareo, chau, ya arrancó para un lado que no tenía que arrancar. Y ahí ya empieza la falla. Entonces ese paciente después empieza a dar vueltas, va a rehabilitación, va al traumatólogo, y ya empieza el lío y el círculo vicioso y la avalancha que cada vez es más grande. Y así llegamos a personas con 20 años de cuadros que no se han podido mejorar, curar o sanar. ¿Bien? Eso les quiero decir para empezar, para que entiendan, ¿sí? Para efectivizar el tiempo. Porque, a ver, estos cuadros a medida que el tiempo pasan, como cualquier problema de salud, y esto sí, cualquier problema de salud es igual, a medida que el tiempo pasa y pasa un determinado tiempo, que en salud entendemos como el punto de corte en 3 meses, cuando las cosas pasan más allá de 3 meses, se transforman en crónicas. Y esto para cualquier síntoma igual, tanto como para el dolor, como para los zumbidos, se transforma en crónico. ¿Y qué sucede en los estados crónicos? Estados de salud deficientes crónicos es que nuestro cerebro ya se acostumbró y necesita del síntoma. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? No queda otra que tener que reeducar al cerebro. Por eso, hoy por hoy, muchas terapias usan como coayudante a la terapia cognitivo-conductual, porque en terapia cognitivo-conductual me permite hacer mucho trabajo de reeducación del cerebro, ¿sí? Y después están muchos que me preguntan cómo se mejoran todos estos cuadros. Hablando de esto del cerebro, es básicamente por neuroplasticidad. El que no maneja el concepto, el término, el que no lo ha vivido o practicado, le es difícil entender, pero los profesionales de la salud, sobre todo los que nos dedicamos un poco más a la parte neurológica o cerebral, sabemos que el cerebro tiene esa capacidad. Y más allá de saberlo desde la práctica,
Hoy por hoy es algo totalmente estudiado de lo que se viene hablando, la neuroplasticidad. Bueno, la neuroplasticidad es el gran mecanismo a través del cual se corrigen los problemas de mareo. Bien, ¿el tema cuál es? Que yo tengo que ayudar a mi cerebro a que genere neuroplasticidad. ¿Sí? Y como dijimos que hay un aspecto mental y psíquico muy relacionado, si yo no ayudo a mi cerebro, el problema es difícil que se solucione por completo. Entonces, ¿qué va sucediendo en la evolución? Las enfermedades se van transformando en crónicas. Por ejemplo, la migraña, ¿sí? La migraña, sobre todo en lo que es vestibular, nosotros vemos migraña vestibular, no tanto migraña pura, pero la migraña es una condición del sistema nervioso central, puntualmente del cerebro. Entonces, y es una condición crónica. Y está bien que tiene un componente un tanto genético que se hereda, pero hay muchas conductas que vamos teniendo a través de nuestra vida que favorecen el desarrollo de esa migraña. Y obviamente son conductas aprendidas que hay que desaprender y reeducar para que el cerebro entienda y permitirle la neuroplasticidad tal que nos ayude a estar mejor en ese eje que perdimos en algún momento. ¿Bien? Bueno, como les decía, los que se vayan uniendo, si tienen dudas, las pueden ir preguntando. Me voy a presentar. Soy Juan Pablo Bisogno, soy kinesiólogo, ¿sí? Dentro de lo personal he practicado diferentes disciplinas que tienen que ver con haber vivido el cuerpo, ¿sí? Desde diferentes sistemas, por ejemplo, el cardiovascular. Yo practiqué mucho tiempo ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta tiene un gran componente cardiovascular. He practicado el gimnasio, la sobrecarga, he practicado boxeo, tai chi chuan, danza, yoga, ¿sí? De cada disciplina aprendí algo y de cada disciplina aprendí temprano lo que el cuerpo puede dar, ¿bien? Con esa mentalidad fui hallando un gran propósito que era trabajar con el cuerpo y así llegué a estudiar kinesiología. Hace más de 10 años que soy kinesiólogo, estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice posgrados de rehabilitación vestibular. Mi gran meta era ser un buen rehabilitador en traumatología y por un referente me metí a practicar neurorehabilitación y así llegué a vestibular y ahí me quedé. Aún así terminé haciendo la especialidad de rehabilitación en traumatología de la UBA y hoy por hoy la desempeño con pasión también y me encanta, pero en el camino de toda esta formación encontré el área de vestibular y fui dándome cuenta, ¿sí? Fui entendiendo, trabajando a la par del paciente mareado, todo lo que les iba pasando. Y muchas veces me preguntan, Juan Pablo, ¿vos tuviste alguna vez mareo? Y la verdad que no, más de una borrachera. Esa es la realidad. Ahora, sí entendí lo que le pasa al paciente mareado y yo no vengo a ser el que comprende y contiene. Yo vengo a ser alguien que trata de guiar al paciente mareado a que encuentre una solución, ¿sí? Y que no busque en el lugar equivocado. El problema es que hay muchas sensibilidades en el entorno respecto a esto, ¿sí? Sensibilidades desde las personas, egos. Entonces, hay que tener mucho tacto para poder guiar a las personas mareadas, que es algo donde la mayoría no los entiende, y esto les va a pasar al que empieza ahora con un problema de mareo. Es factible que sus seres más cercanos no lo entiendan, porque el problema del mareo, que es algo, como les dije al principio, muy abstracto, ¿sí? El problema de mareo es algo muy abstracto. Entonces, entenderlo se basa en hablar de significados y simbolismos hasta que lo podemos visualizar en nuestro cuerpo, más allá del síntoma que se sufre, ¿sí? Entonces, yo los vengo a guiar desde ese lado, desde el haber estudiado, desde el haber entendido y desde la experiencia con trabajar con pacientes mareados
a la par. Espero que en algunas décadas muchas personas que se sanen de sus mareos, sobre todo los crónicos, puedan estar ayudando a otras personas que se marean. Sabemos que en este siglo vamos a tener muchos problemas de salud mental, mucho problema neurológico y físico, y el mareo no queda de lado. Cada vez se está viendo más personas mareadas. Sí, el número de personas mareadas en el mundo es bastante importante. No llega a ser no llega a ser una cantidad como de diabéticos, pero sí en un cierto porcentaje comparable al porcentaje de diabéticos, de personas mareadas en el mundo, por ende, que cobra importancia o va cobrando cada vez más importancia y viene a darse en situaciones de desarrollo, viene a darse en situaciones donde la adaptación al medio y al entorno se ponen dificultosas. Uno por las épocas que vivimos, pero otro por las demandas internas que cada persona en este mundo se pone. Bien, y como les decía en algún momento, el mareo nos viene a mostrar muchas veces que estamos haciendo algo para lo que el cuerpo no estaba preparado. El cuerpo o nuestro sistema, nuestra mente, ¿sí? Cuando hablo de sistema, que yo menciono mucho la palabra sistema, me refiero al sistema vestibular. El sistema vestibular está funcionando mientras nosotros estamos durmiendo, ¿bien? ¿Y qué está indicando? Le está indicando al cerebro posición. ¿Qué es el sistema vestibular? Es un sistema de navegación, ¿sí? Es el sistema por el cual nuestro cerebro se orienta y va teniendo una guía de por dónde y cómo y en qué dirección vamos transitando y caminando por el mundo, por el planeta, por la ciudad, por el paisaje, ¿bien? Los indígenas tenían sistema vestibular, los animales tienen sistema vestibular. Entonces, ese sistema es una forma de orientar al cerebro por dónde está transitando ese organismo, ¿bien? Los peces también lo tienen. Hay muchas personas apasionados que estudian el sistema vestibular de animales, ¿sí? Los famosos otolitos, hay personas que estudian los otolitos de los peces, ¿sí? Yo he visto en disertaciones de personas apasionadas otolitos, muestras de otolitos de las diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, el otolito de un pescado es uno solo y grande, ¿sí? De este tamaño, con el cual se hacen llaveros. Ahora, el otolito humano es microscópico, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una maniobra de reposición, no estamos metiendo un otolito, estamos metiendo varios otolitos y en realidad no sabemos cuántos otolitos. Y al día de hoy no tenemos capacidad de saber cuántos otolitos se salieron y cuántos volvieron a entrar. Lo que sí sabemos es que si algunos quedaron afuera, el vértigo se va a hacer sentir. Bien, y muchas veces pasa que los pacientes son reposicionados por los otolitos 2, 3, 4 veces, están bastante mejor, pero no terminan de mejorar, porque algún otolito o algunos otolitos quedaron dando vueltas y hay que seguir haciendo las maniobras. Bien. Bueno, hablando de otolitos, las personas se preguntan, ¿sí?, o consultan refiriendo que les dijeron que tenían un problema de otolitos. Como les dije en algún momento de esta charla, cuando el profesional que tenemos adelante, que tiene ánimo de ayudarnos, no está tan metido en el tema porque su área de desarrollo es otra, y recordemos una cosa, los profesionales de la salud tenemos obligación de medios, no de resultados, ¿sí? Por eso yo soy un alguien que trata de estimular la autogestión, la propia responsabilidad, ¿sí? Porque si no somos responsables por nuestra salud, es muy difícil que el que está adelante se haga responsable de lo que nosotros no nos queremos hacer responsable. Lo que pasa que no nos hacemos responsables porque no sabemos cómo. Bueno, para eso yo trato de ayudarlos, para entender qué camino tienen que transitar,
cómo tienen que consultar para efectivizarle todo su problema. Bien, entonces, muchos pacientes vienen diciendo, me dijeron que tengo problemas de los otolitos. La gran mayoría de las veces, cuando le dijeron eso, el problema no tiene que ver con los otolitos, sí tiene que ver con el oído. ¿Por qué? Porque el otolito es una manera muy fácil de mensurar que tenemos un problema en el oído, ¿sí? Sacando cuando no hay audición, ¿sí? Este tipo de problemas no tiene que ver con lo auditivo, si bien está relacionado, tiene que ver con el equilibrio, el mareo. Entonces, cuando el profesional dice, debes tener un problema de otolitos, está haciendo referencia a que quizás esté pasando algo en el oído. Ahora, ahí no termina la cosa. Ahí debería empezar. Tengo que ir a corroborar que el paciente tiene el problema de otolitos. Tengo que hacerle una evaluación para ver si tiene un problema de otolitos. Me llegan un montón de pacientes con diagnóstico de otolitos que no tienen malos otolitos, ¿sí? Ahora, eso sucede por lo que les decía antes. No todos están preparados para tratar al paciente mareado. No todos están preparados para tratar al paciente mareado. Algunos más y otros menos. Por eso yo trato de, a mis pacientes o a las personas que me consultan, derivarlos con mis profesionales, colegas de confianza. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, ¿sí? Entonces, uno, al recorrer el camino, se va haciendo de un equipo de colegas que sabe cómo trabajan, entonces confía y necesita de esos colegas para poder ayudarse y ayudar a la persona. Entonces, muchas veces, cuando nos dicen que tenemos un problema de otolitos, no lo tenemos. Ahora, yo como paciente voy al médico a referir vértigo, porque estuve en el vivo de Juan Pablo y ya sé que tengo vértigo. Bien. Le digo, hola doctor, tengo vértigo. Perfecto. Deben ser los otolitos. Le da una receta, haga rehabilitación. Puede que sí, puede que no. Yo como paciente te recomiendo que si no te evaluaron, no te quedes pensando que son los otolitos. Porque el otolito hay que corroborarlo, como hay que corroborar el mareo cervical. Entonces pasemos a mareo cervical. Otro gran tabú de esta época. Prepandémico ya se hablaba de mareo cervical. Y hay estudios científicos sobre mareo cervical. Y a muchos colegas no les gusta hablar sobre el mareo cervical. ¿Por qué? Porque dentro de los profesionales de la salud están los ultracientíficos y los ultraempíricos. Entonces, entre ellos no se toleran y no tienen capacidad de discusión. Por eso lo más importante es el equilibrio. Hay que entender que el paciente no es un estudio científico, pero hay que entender que nos guiamos de lo científico, ¿sí? Si no podemos manejar la medicina basada en la evidencia, es muy difícil practicar la medicina hoy en la instancia que la sociedad y el desarrollo humano y científico y tecnológico actual nos demandan. Entonces, mareo cervical. Ningún estudio es consistente, ¿sí? Ahora, de la práctica más del estudio, yo sé que un paciente puede tener mareo cervical y sé cómo tratarlo. Pero tengo que corroborarlo y tengo que educar al paciente para corregir ese mareo cervical, ¿sí? El gran tema en todo esto, que cuando las personas se marean, esperan una solución rápida y mágica, y es lo que vienen muchos a buscar acá, y se empiezan a encontrar con que no están así, y se empiezan a incomodar. Lamentablemente no es cómodo esta situación, ¿sí? Es más cómodo tener un dolor de hombro, quizás, porque es mensurable, lo veo en un estudio, lo siento, lo puedo palpar. El oído es más abstracto, es más difícil y me roza lo mental o directamente me toca lo mental, ¿sí? Y en un montón de casos que están pasando actualmente, lo mental está por delante del problema del equilibrio. Lo que los desestructuró y los hizo perder el equilibrio
fue el patrón mental que están sosteniendo, ¿sí? Que es un patrón mental generalmente de fuerza de lucha por sobrevivir, y justamente no es el patrón que tienen que seguir. Pero no porque no puedan, sino porque no se prepararon. ¿Bien? Entonces, supónganse, necesito trabajar hoy en día, haya un trabajo de mucha demanda física, es probable que si me meto el primer día a hacer tanto esfuerzo, me lastime. Y las empresas o los patrones, no todos se dedican a cuidar a sus empleados o de educar a sus empleados o de ver si el empleado está preparado para ese trabajo. Entonces, entra en nosotros la responsabilidad de cuidarnos, ¿sí? Porque si nadie lo va a hacer por nosotros, ese es el gran tema. Que estén obligadas las empresas, perfecto, pero nadie lo va a hacer, el cuidado nadie lo va a hacer por nosotros más que nosotros. ¿Y qué sucede en el paciente mareado? En muchos se ve el no saber cómo tratarse, la falta de amor propio. ¿Y por qué es importante? Porque si no tengo amor propio no sé cómo tratarme. Y desde ahí estoy pidiéndole la ayuda a un otro y le estoy pidiendo un rescate al otro que el otro muy probablemente no me puede dar. Entonces estoy obligado a hacerme responsable, a transitar y a sostenerme en el malestar. Ahora, eso no significa que no haya solución, eso no significa que no haya cura o tratamiento, ¿sí? En general lo hay. Yo soy un partidario de que estamos sobrados en conocimiento y en información. Lo que pasa es que nos falta educación. Nadie nos educó, solo nos metieron conocimiento en la cabeza y muchas veces, en la mayoría, de manera obligatoria. Y nadie nos educó, nadie nos enseñó a movernos, nadie nos enseñó a pensar, nadie nos enseñó a ser saludables y a ser sanos. Nos enseñaron a esforzarnos al punto de enfermarnos. Y ahí están un montón de personas viviendo lo que estoy diciendo. Me incluyo porque yo también fui parte de eso. Yo luché con la ansiedad. Yo luché mucho con la ansiedad y también hice psiquiatría por mi ansiedad. Hice terapia psicológica de diferentes formas. Porque también era un luchador que andaba a la fuerza, ¿sí? Y eso no va. La fuerza, el estar en la fuerza nos desgasta y nos enferma. No estamos hechos para eso. La fuerza la puede tener un luchador en la lucha un rato, no todo el día, todos los días, todo el año, ¿sí? No es saludable, no es sano. Nos lleva a enfermarnos. Y un montón de personas andan en ese estado por satisfacer a otras personas que les dijeron que era de una manera. Entonces un ciego guió al otro ciego. En definitiva, todo se trata de encontrar el equilibrio interno. ¿Bien? Tenga un grado de lesión alto o tenga un grado de lesión bajo o no tenga lesión y solo tenga un desorden de mi sistema. Dentro de lo personal, yo soy una persona creyente, ¿sí? Ese sería el título social. Yo no me considero así, sino me considero cristiano. Yo creo en Jesús. ¿Pero por qué? Porque me identifico con Jesús. ¿Sí? Me identifico con el modelo biológico y espiritual de Jesús. ¿Bien? Ahora, el que no cree porque todavía está luchando con una idea de Dios que le metieron, ¿sí? Se trata de encontrar a ese Dios adentro nuestro. No es una idea, es algo vivo adentro nuestro. ¿Y por qué digo esto? No hace mucho atendí a una paciente del interior de Buenos Aires, ¿sí? Que le costaba sostenerse en tratamiento y un día me escribe que estaba teniendo un ataque de pánico. ¿Bien? ¿Saben qué hice ante la falta de herramientas por esta modalidad? Le dije que se dirija a una iglesia a hablar con alguien que tenga capacidad espiritual. Bueno, seguimos hablando unos días, la señora se fue tranquilizando y ¿saben qué? El volver a encontrar la fe, el volver a encontrarse con Dios, le empezó a despejar todos los problemas.
Y con esto quiero decir que ¿tenemos que ir todos a la iglesia para sacarnos un problema de mareo? No. Con esto estoy diciendo que necesitamos volver a nuestra fuente, crea o no crea en Dios, a ese poder que hay dentro nuestro, que para los que entendemos y creemos en Dios, es Dios, y para el que no cree, póngale el nombre que quiera, pero necesitamos volver, porque en ese poder hay sabiduría, y ese es nuestro guía interno al que tenemos que volver, que perdimos por un montón de información que nos rodea, por un montón de educación o dogmas que nos fueron modelando la vida sin querer, y necesitamos volver a eso. Y ahí está la salud. Yendo a lo científico, muchas personas hoy estudian la vida de Jesucristo. En Jesucristo se ve el modelo biológico ideal, diseñado por Dios. ¿Sí? Ahí está el modelo ideal, diseñado por Dios para nosotros, de forma gratuita. Entonces, el que no crea es libre y está bien, pero al que cree, no se olvide, reconéctese con eso y ahí va a encontrar un montón de sabiduría. Volviendo al plano de mareo, me están haciendo una consulta sobre... María Angélica, que me dice que le acomodaron los otolitos, le hicieron un estudio y le dio bien, pero sigue mareada. Dentro de lo que está refiriendo ella, está bastante correcta la forma en que fue tratada, ¿sí? Porque el estudio se debe hacer posterior a la acomodación. Si no, el estudio me deja una parte sin ver. Entonces, primero acomodo el otolito. Una vez que lo acomodé, ahí sí puedo estudiar. Porque ya el sistema está más ordenado. Si el otolito está afuera, tengo el sistema en desorden. Entonces, eso prima. ¿Por qué? Porque el síntoma del paciente es muy fuerte, ¿sí? Y tengo que bajárselo. Entonces, después de eso hago el estudio. ¿Puede que el estudio dé normal? Claro, totalmente. Ahora, que el estudio de normal, como ya dije varias veces, no significa que el sistema dé normal, entonces tengo que hacer una evaluación del sistema. El estudio me muestra el oído, pero yo tengo que ver el sistema que llega desde la cabeza hasta la planta de los pies. Involucra los brazos también, ¿sí? Porque los brazos son parte de un pilar del equilibrio. Fíjense, los que practicaron alguna disciplina de equilibrio o rehabilitación vestibular, que cuando trabajamos o caminamos con los brazos más separados del cuerpo, nos ayuda a tener equilibrio. Y cuando los pegamos al cuerpo, perdemos más fácil el equilibrio. Entonces, desde esa sutileza a que los brazos hacen también de apoyo de equilibrio. Y es como la cola del mono. El efecto cola del mono es equilibrar, ¿sí? Equilibrar ese cuerpo. O es como la cola del barrilete. Ese efecto ejercen los brazos dentro del equilibrio. ¿Bien? Entonces, una vez que acomodaron los otolitos, tengo que evaluar cómo quedó el sistema. Muchas veces el mareo queda porque es normal y se llama mareo residual, ¿sí? Es normal que quede mareo después de una acomodación de otolitos, porque el sistema tiene que volver a estabilizarse después de haber sufrido ese desacomodo, ¿sí? Es como decir, el sistema quedó cansado y tiene que descansar. En ese proceso de recuperación o descanso puede haber mareo, unos días, después se tiene que ir. Hasta ahí es normal. O sea que en términos generales, si me acomodaron los otolitos hoy y la maniobra fue efectiva, en 48 horas voy a corroborar que los otolitos están adentro y puedo llegar a tener una semana o dos de mareo. Pasado ese tiempo, ya no tendría que tener mareo. Bien. Entonces, si pasaron 15 días y sigo teniendo mareo, obliga a hacer una evaluación del sistema. Y con evaluación no estoy diciendo estudio, porque muchos piensan que la medicina se define por estudios y eso es un error enorme de las últimas décadas por la industria del juicio, porque el estudio es la única manera de decir el paciente tiene esto, lamentablemente. Entonces, estoy obligado a hacer una evaluación del sistema, no un estudio, una evaluación del sistema, porque el estudio es o una foto
o una muestra en un determinado momento, no es lo real. Es como una radiografía. La radiografía es una imagen en un momento. Mañana ya cambió. ¿Sí? Entonces, no es necesario a veces el estudio. No es necesario. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no me hizo el estudio el doctor. ¿Y qué problema hay? ¿Te evaluó? Bien. Yo confío más en un clínico que sabe evaluar que en un estudio. Porque el estudio está viendo, el clínico está viendo al paciente. El estudio me está mostrando una parte del paciente. Cuando hablo de clínico, hablo del que practica la clínica. ¿Sí? Cualquier profesional de salud es clínico si practica la clínica. Todos los profesionales de la salud que nos formamos estamos preparados para practicar la clínica. Nosotros los kinesiólogos hacemos mucho diagnóstico diferencial, lo que lo practicamos. ¿Sí? Y eso es clínica. Y no nos apoyamos en un estudio, nos apoyamos en test científicamente comprobados y para eso hay que conocer las especificidades. Yo no estoy preparado para discutir, ¿sí?, sobre una cuestión legal comercial. ¿Por qué? Porque no conozco las especificidades, entonces no puedo descartar muchas cosas, entonces mi criterio no está trabajado para discutir eso. Sí puedo discutir, porque tengo un trayecto y conozco algo de medicina basada en la evidencia y tengo algo de experiencia, puedo discutir sobre lo que estoy hablando. Por eso me animo a decir estas cosas. Como les digo, que no me puedo poner a discutir sobre leyes comerciales, porque no tengo idea. No tengo ni siquiera la sensibilidad de una ley comercial. Entonces no lo puedo discutir. Ni siquiera me puedo poner a hablar. Dicho eso, para ir ubicándonos, y la idea de esto no es retar a nadie, sino encontrar nuestro centro, hacernos cargo y empezar a entendernos y comunicarnos de manera apropiada para efectivizar las consultas, porque después me van a dar un turno de acá a 3 meses, voy a encontrarme con el médico o con el profesional de la salud 10 minutos, le voy a decir que estoy mareado, me va a decir volvé en 3 meses y me va a dar medicación y capaz que mi problema era la inestabilidad y de eso está lleno. Por eso necesitamos ubicarnos porque la sociedad y el sistema actual lo demandan, ¿sí? El sistema actual que vivimos en nuestro país, no importa el por qué, pero las circunstancias nos han llevado a eso. Entonces, como les decía, reposicioné los otolitos, pasaron 15 días y sigo teniendo mareo. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar el sistema. ¿Cómo se evalúa clínicamente? ¿Sí? Después, si quiero hacer un estudio complementario, dale que va. Hacemos un estudio complementario. Pero tengo que hacer una evaluación clínica. Las evaluaciones clínicas permiten hacer muchas cosas. Permiten ver muchísimo y al que entiende es de gran riqueza para hacer diagnóstico. Y de hecho, hay una frase en salud que es: la clínica es soberana. Por eso les decía, yo confío más en un buen practicante de la clínica porque está viendo al paciente, está viendo a la persona, está viendo el problema. El que se maneja solo con estudios no está viendo una persona, no está viendo un paciente, está viendo una radiografía. Entonces, ¿está mal la radiografía? No, no está mal la radiografía. Pero no nos quedemos con que no me hizo una radiografía y es culpable. ¿Sí? Porque no hace falta muchas veces hacer una radiografía. Palpando un cuello se percibe un montón. Haciendo pruebas clínicas específicas se ve un montón y se diagnostica un montón. Entonces, a los 15 días de estar mareado, hice la evaluación. Y ahí veo qué fallas tengo. Y ahí veo si capaz que el problema encasilla dentro de algo patológico. Es muy común que los otolitos se salgan cuando hay migraña. ¿Sí? Entonces el gran tema de ese paciente es tratar la migraña, pero para eso tengo que hacer una evaluación y entender que el paciente tiene migraña y educar al paciente con migraña y que el paciente con migraña acepte que la tiene y empiece a entenderla y a visualizarla para darse cuenta y empezar a trabajar en lo que hay que trabajar. ¿Sí? Sucede que
que muchos pacientes les acomodan los otólitos y ya está, y se piensa que no hay que hacer nada más. Bueno, no, sí hay que hacer. Es de buena práctica, después de una acomodación donde se corroboró que el otolito está dentro, hacer una evaluación del sistema. Con esa evaluación voy a ver cómo está el sistema y voy a tener un pronóstico de cómo puede estar ese paciente. O voy a poder encasillarlo o clasificarlo dentro de un problema. Existe lo que se llama el PPPD. El PPPD es el mareo postural, perceptual persistente, y eso ya es una clasificación de patología. ¿Bien? Antes se llamaba mareo crónico subjetivo. Ese tipo de problema, cuando me haga un estudio, no me va a dar mal el estudio. Sin embargo, está clasificado y ya se puede tratar. ¿Y es fácil? No, no es tan fácil de tratar. Porque además, en ese tipo de problemas, está muy metido lo mental. Hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, ¿sí? Hay muchos problemas de obsesión. Y muchas veces es necesario hacer un trabajo psicológico. Desde mi experiencia le diría que la mayoría de las veces, ¿sí? Sobre todo los problemas que, como dije, se van cronificando, que después de un tiempo no se resuelven. Pasados los 3 meses, yo les diría que hay que hacer un trabajo interno obligatorio. Si el problema no se resolvió, no se resolvió en 3 meses, pasado ese tiempo hay que empezar, más allá de lo ortodoxo, a hacer un trabajo interno, que puede tener que ver con ansiedad, mayormente, el gran síntoma que acompaña y traba todo esto es la ansiedad. Bien. Entonces, les hablaba de Dios hace un ratito, y Dios, a través de sus profetas, a las primeras civilizaciones, prometió, ¿sí?, restaurar su equilibrio. Si ustedes leen, por ejemplo, al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, van a encontrar que hay promesas de Dios de restauración del equilibrio, y ese es el gran milagro muchas veces, ¿sí? Por eso estamos obligados a ir a esa fuente interna, a encontrar al Dios vivo adentro nuestro. Ahí se empiezan a reacomodar y regenerar las cosas, porque hay que encontrar ese poder interno. Ahora, si yo lo estoy buscando afuera puedo obtener una ayuda, pero es una ayuda para volver a ese interior. Yo sé que para muchos es muy filosófico, pero a medida que vayan caminando se van a ir dando cuenta que es más real de lo que parece. Incluso yo mismo cada vez me voy dando cuenta de que es más real. Lo que pasa que, como les decía, estamos dogmatizados o educados de mala manera. No nos educaron para vivir. Fíjense que muchas personas no saben disfrutar. Y un gran punto de la vida es el disfrute, el buen disfrute. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo. Nos obliga, la era que estamos viviendo nos obliga a eso, ¿sí? No sabemos lo que va a pasar después, pero sí tenemos que pasar este momento de evolución. Además hay otra cosa. Desde lo natural, ¿sí? Desde lo natural, si ustedes miran los ecosistemas, miran los seres vivos, todo ser vivo, todo ecosistema tiende al equilibrio. Entonces, por más daño que nos hagamos a nosotros mismos, nuestro sistema tiende al equilibrio. Siempre va a tender al equilibrio para sostener la vida. Entonces tendríamos que aprovechar más esa fuerza natural y ponernos más en resonancia con ese poder natural en vez de luchar en contra, ¿sí? Por eso no hay que pelear contra el síntoma, hay que hacerse amigo y el síntoma va a desaparecer. Hay que hacerse amigo del síntoma, no pelear en contra, no ir a la fuerza. Amigo del síntoma, paciencia, desarrollo, sostengo, ¿sí? Me tengo que sostener en el tiempo que estoy transitando el mareo. Me tengo que sostener caminando tranquilo, caminando despacio, moviéndome poco, encontrándome con ese poder interno que perdí, encontrándome con esa persona que soy, pero que estoy maltratando o escondiendo por muchas cosas que quizás me dijeron o aprendí por conductas de otras personas a las que le presté atención y en las que creí. Es necesario reencontrarse cuando tengo mareo, ¿sí? Andar lento, caminar despacio, respirar. Ahora, muchos preguntan,
¿Por qué me pasa todo esto? Bueno, estamos hablando de salud. Hay algo básico en salud que es, ¿comes bien? ¿Descansás bien? ¿Tenés la actividad adecuada? Si esos 3 pilares están bien, podemos empezar a hablar de por qué estás mal. Pero si esos 3 pilares no están bien, no puedes tener salud, ¿sí? Porque esos 3 pilares se compone la salud. Entonces, tenemos que entender que no hay curas mágicas, ¿sí? Que el otolito se acomode y el vértigo se me pase está buenísimo, está buenísimo. Y eso es un poco lo motivador o lo que alegra mucho a la persona que sufrió vértigo y la reacomodaron y se le fue el vértigo. Porque de repente se le va todo y vuelve a ser él. Bueno, acá les tengo que decir otra gran verdad. La persona que se marea, que sufre un problema de estos, no vuelve a ser el mismo. Tiene que ser uno nuevo. Eso es lo que a la gente le cuesta entender y aceptar. El problema viene para demostrarnos algo que nos obliga a ser alguien nuevo. Y por esa traba, por esa falta de aceptación, a ser alguien nuevo, o en realidad a ser alguien verdadero y ser quien vine a ser en esta tierra, al no aceptar eso, muchas personas siguen trabadas en el problema crónico, porque quieren ser quienes eran, quieren seguir haciendo lo que hacían, y no entienden que tienen que hacer algo nuevo. ¿Bien? Ese es el aspecto filosófico, que de filosófico en realidad no tiene mucho, es todo realidad y verdad, pero cuesta aceptarlo, ¿sí? Porque la mayoría viene a buscar una solución. Entonces, como les decía, a la hora de hacer una consulta, tengo que comunicarme de forma clara. No me puedo comunicar por lo que me dijo el vecino. Necesito entender claro, porque como les dije, es probable que tengan 10 minutos de consulta dentro de 3 meses. Si ustedes tienen una consulta dentro de 3 meses que va a durar 10 minutos, tienen que ser muy claros, porque si no, el médico va a tener que atender a otro porque el sistema funciona así actualmente. Entonces necesitan informarse y educarse de lo que les está pasando. Y no solo informarse y educarse, sino trabajarse a ustedes mismos para poder transitarlo. Ahí Elisa me habla me dice que no es filosofía. Bueno, Elisa es una persona que anda sufriendo problemas de otolito y estamos acomodando. Y ella tiene una gran sabiduría que va sabiendo poner en práctica para transitar este problema, ¿sí? Entonces ella ya sabe de lo que está hablando, no es alguien nuevo. Ella ya lo está transitando y sabe de lo que habla, ¿sí? Y como Elisa, hay muchos pacientes que ya saben de lo que están hablando, ¿sí? Y esos pacientes están para seguir trabajando en su sanación, en su cura. ¿Bien? Entonces, vamos a ir cerrando, resumiendo un poco todo lo que hablamos. En primer lugar, tengo que tener claro cuál es mi síntoma. Si no lo tengo claro, consulto. En este Instagram pueden consultarlo. Y si no, se lo consulta a inteligencia artificial o a Google o a alguien que lo haya vivido. Tengo que tener claro qué síntoma tengo. Mareo, vértigo o inestabilidad. ¿Bien? Tengo que saber y aceptar que por más que el estudio del vestíbulo me dé bien, puedo tener un desorden y eso también se trata, pero hay que diagnosticarlo. Lo que pasa es que no todos están preparados para diagnosticarlo. Por eso existe la interconsulta. Si el profesional que tiene adelante no les aporta solución, tienen que buscar un profesional para interconsultar, quizás más especialista. En el área que nos compete, que nos une, la especialidad es la otoneurología. Entonces, no es de traumatólogo, no es de neurólogo, es de otoneurólogo, ¿sí? Que es una subespecialidad de otorrino. Esa es la especialidad que mejor maneja los problemas de mareo, vértigo, principalmente. Porque la inestabilidad también la maneja mucho la neurología, ¿sí? El problema es que el neurólogo generalmente está más preparado para problemas más difíciles o gruesos. El problema de mareo es un problema muy sutil, no es un problema grueso, es un problema sutil. Entonces, no están preparados los neurólogos. Los neurólogos están muy preparados para identificar imágenes y signos clínicos muy evidentes. En el mareo eso no pasa tan fácil, porque las imágenes mayormente dan bien y los signos clínicos hay que tener un ojo muy fino para verlos. Entonces, el otoneurólogo sí se forma en eso.
Los rehabilitadores, que somos muy clínicos, porque estamos todo el día con la clínica, estamos viéndolo todo el día, entonces vemos al paciente y ya sabemos lo que tiene. Entonces, identifico qué síntoma tengo y lo llevo al profesional adecuado, ¿sí? Luego, tengo que entender que aunque el estudio me dé bien, puedo tener un problema y hay que tratarlo. Y ahí hago la interconsulta. No me quedo buscando, o mejor dicho, sí, busco, pero resuelvo, consulto, busco personas que les pasó. Hay grupos en Facebook, en Internet, hay grupos de personas mareadas. Puedo buscar y pedir ayuda para consultar profesionales y así van a ir llegando a las personas más adecuadas. No hablamos mucho de mareo cervical, pero el mareo cervical se trata, pero hay que corroborarlo para decir que el mareo es cervical. No es que porque no tengo nada de oído, es cervical. No, porque pueden ser otras cosas. Pueden ser problemas de anemia, de electrolitos en sangre, ¿sí? Pueden ser excesos de medicación o medicaciones que estén generando efectos adversos. Por eso es necesario tener un médico clínico, sobre todo cuando la persona es adulta mayor y hay que controlar todas las medicaciones que está tomando, porque muchas veces los síntomas son generados por la medicación. Entonces, tengo que tratar de llevar un orden con lo que me pasa. Ahí estaba viendo que una persona comenta, Carlos Sánchez, que hace más de 20 años que tiene un problema. Lo que estaría adecuado que Carlos nos cuente es qué diagnóstico tiene. ¿Entienden? Carlos no está hablando de diagnóstico, está hablando del síntoma. Pero no sabemos toda la historia de Carlos. Entonces, lo que hay que hacer es afinar el diagnóstico. Tenemos que afinar el diagnóstico. Por eso tenemos que hablar claro. Para hablar claro es necesario informarse, educarse, aceptar y poder manejar lo que nos pasa. A partir de ahí lo puedo empezar a resolver. Entonces, necesito hacer diagnóstico. Tengo que buscar el diagnóstico claro. ¿Bien? A veces el diagnóstico no depende de lo que dice un libro. A veces el diagnóstico se arma en el momento. ¿Y qué es eso? Es una manera de cuantificar y poner en común el problema que se está viendo para empezar a manejarlo. Ahí está. Carlos nos habla de que tiene una hipofunción vestibular izquierda. Buenísimo. Una hipofunción vestibular izquierda sencillamente es la pérdida de la función de un oído vestibular, ¿sí? Un vestíbulo me funciona menos. Eso básicamente es rehabilitable, ¿sí? Y es necesario tomar medicación. Una hipofunción vestibular leve, no muy complicada, en 1 o 2 meses está resuelta. Bien, si es más severa, vamos a poner 6 meses. Ahora, si pasado el año de una hipofunción vestibular, no importa el grado de severidad, si pasado el año siguen los síntomas, eso es porque hay otro cuadro atrás, que probablemente sea la ansiedad. Y si no, hay que hacer una evaluación profunda de ver cómo es la clínica de Carlos para entender qué le está pasando, ¿sí? Pero para eso hay que poner todo sobre la mesa. Y para poder poner sobre la mesa hay que tener claridad en lo que pasa. Entonces, a ver, para que no se mezclen tanto, ¿por qué se prolongan tanto los síntomas? Porque la ansiedad nos está dominando. La ansiedad es el gran prolongador de síntomas, ¿sí? Si tengo ansiedad, es difícil que los síntomas se me vayan. Y ahí está la terapéutica, en trabajar la ansiedad. Ahora, acá María Angélica me cuenta que a ella la atiende la doctora Golusa. En zona sur del Gran Buenos Aires, Golusa es una de las grandes referentes en otoneurología, ¿sí? Así que totalmente confiable consultar a la doctora Golusa. Yo trabajo con ella a la par, hablamos el mismo idioma. Yo, cuando el paciente de Golusa llega a hacer rehabilitación, leo el diagnóstico y ya le conozco la letra. Ya sé lo que tiene y ya sé cómo viene.
y no me hace falta preguntarle a la doctora nada porque ya hemos compartido por lo menos 8.000, 10.000 pacientes o más, ¿sí? Recontra confiable consultar a la doctora Golusa. Ahora, recomendación para el paciente que consulta al otoneurólogo es: lo que te está diciendo el otoneurólogo en 10 minutos es lo que tenés que hacer. Si el otoneurólogo te dice hacer dieta, tenés que hacer dieta. No esperar 3 meses a ver qué dice el traumatólogo u otro. No. Los otoneurólogos generalmente están bien formados porque la otoneurología tiene una base científica muy buena. Y la otoneurología demanda el trabajo en equipo. El otoneurólogo está preparado científicamente y para trabajar en equipo, igual que el rehabilitador. Entonces, desde ese lado la especialidad es muy confiable. Por eso les digo que el otoneurólogo es el que mejor lo maneja. Entonces, como les decía, tener las cosas claras, llevarle las cosas claras al profesional y aprovechar ese tiempo. Y lo que no entiendo, lo puedo preguntar. Hoy tenemos como herramienta la inteligencia artificial. ¿La puedo usar? Claro, me encanta la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Que tengo que saber usar la inteligencia artificial. Tengo que estar medianamente alfabetizado en inteligencia artificial. Es como ir a la escuela. No puedo operar cálculos si no sé sumar y restar. Bueno, es lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ya muchos pacientes me vienen a contar cosas que consultaron de la inteligencia artificial y en primera instancia les sirve, pero después no les dura mucho. ¿Por qué? Y porque todavía no saben usar la herramienta, pero porque además tiene una falta muy grande de información, porque no es su área, ¿sí? Pero bueno, inténtenlo, utilícenlo, lean, involúcrense en lo que les pasa, no se lo dejen al profesional de la salud solamente, porque no les va a alcanzar, no es porque yo no quiera, no es un capricho mío, es lo que vengo viendo de años, que no les alcanza y no importa el por qué, pero al paciente no le alcanza al profesional de la salud para solucionarse, ¿entienden? Entonces, es clave, por ejemplo, Carlos, que tiene un problema de 20 años, es clave por lo menos ver si tiene ansiedad. Una consulta con un psiquiatra básica. Si el psiquiatra dice que tenés ansiedad, Carlos, ahí tenés que trabajar. ¿Sí? Voy a hablarles 2 minutos y cierro de la ansiedad. La ansiedad hoy por hoy está muy movida por el miedo. ¿Sí? Las personas tienen mucho miedo, esconden grandes miedos y eso les desarrolla la ansiedad. ¿Qué sucede? Eso es un mecanismo de vida. Entonces, se va instalando en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la mente, de la psiquis, ¿sí? Se va instalando el mecanismo, ¿sí? Estamos obligados a que para trabajar la ansiedad tengo que abarcar todas las áreas. Mis relaciones, mi cuerpo, mi descanso, mi nutrición, mi trabajo, todas las áreas. Y se lo hablo porque soy una persona ansiosa. Yo vengo del palo de la ansiedad, como quien dice. Me diagnosticó el psiquiatra, ¿eh? En serio. Entonces, yo vengo del lado de la ansiedad. Sé lo que es la ansiedad. No hay otra que trabajar en todas las áreas. ¿Sí? No hay otra que trabajar en todas las áreas. Recomendación para cerrar. Dentro de lo que es ansiedad o dentro de lo que nos acerca a la ansiedad, hay emociones que nos enferman y hay emociones que nos dan salud y no es muy difícil entenderlas. Si estoy contento, tengo salud. Si estoy triste, tengo enfermedad. Y es eso básico. Emociones como la ira, como el odio, como el enojo, como el miedo, ¿sí? como el esfuerzo ese sostenido, nos enferman y nos van enfermando. Y hay muchas personas que atrás de un problema de mareo tienen ira muy contenida, tienen miedos muy grandes de vida contenidos y guardados. Entonces, necesito abrir y vulnerabilizar mi persona y poder trabajar esos grandes miedos o esas emociones que son enfermantes, ¿sí? Y tengo que buscar las emociones de la salud que tienen que ver con el amor, la aceptación, la luz, la iluminación, ¿sí? El coraje,
El coraje. El coraje bien tomado es una buena emoción. Y es a partir del coraje que entro a caminar con amor. No con fuerza. No es lo mismo fuerza que coraje. Entonces, los invito a que hagan esa práctica en su día a día. Sobre todo a los que no tienen un diagnóstico, a los que no tienen un panorama claro, a los que ni siquiera entienden lo que les está pasando, no importa, pero traten, ¿sí?, de soltar las emociones bajas. Y es fácil, las sentimos en el cuerpo, las emociones bajas. Cuando tenemos una emoción baja, el cuerpo nos está avisando que hay tristeza o que hay enojo, y eso lo tengo que soltar. Y eso es medicina gratuita que Dios da. ¿Sí? Entonces, enfóquense ahí, no pierdan de vista, no repriman emociones negativas. Las emociones negativas las tienen que iluminar, las tienen que soltar, las tienen que transformar en nuevas emociones de bienestar y de salud. Medicina gratuita, la da el Creador. Así que bueno, próximamente vamos a estar haciendo otro vivo. Los insto a que todas las dudas que tengan, en realidad las dudas ya las conozco, siempre tienen dudas sobre los otolitos, sobre el mareo cervical, son grandes dudas, o sobre cuando se prolongan los síntomas. Yo voy a seguir hablando de todo eso y los invito a que, bueno, lo que necesiten y consultas me pueden mandar mensajes privados, y para el próximo vivo, que espero que sea pronto, quizás la semana que viene, para el sábado que viene haremos otro vivo, vayan aportando temas de su interés para ir hablando. Que tengan un hermoso fin de semana. Les agradezco por haber compartido este momento. Espero que se hayan llevado algo y los invito a practicar eso básico que es soltar emociones negativas. De a poco, pero día a día, sin dejar de hacerlo. Un saludo grande, buen fin de semana para todos y muchísimas gracias.